Aquí estamos de regreso con más de Al Punto. Señores, miren, hay cosas en la vida que deben tener una utilidad. La frontera entre Haití y la República Dominicana en algunos lugares es dividida, esos dos territorios, por un río. En el caso de Pedernales, en el caso de Dajabón, el río Masacre sirve de frontera natural entre Haití y República Dominicana. Cuando se trazó esa frontera y cuando se firmó el tratado del año 1929 para permitir que ambas naciones respetaran esa fuente acuífera llamado río Masacre, que lleva su nombre, producto de la masacre que se realizaron en ese río, donde murió mucha gente, murió ahí, en ese río. Ese río no llevaba aguas cristalinas. En un momento dado de la historia llevó agua roja, sangre, corrió por ese río. Y en gran cantidad corrió sangre por ese río. Hoy pues este río es también objeto de una polémica entre Haití y República Dominicana. Haití porque quiere usar estas aguas para irrigar sus estériles tierras sediosas de agua, para producir alimentos. Y la República Dominicana porque también quiere seguir dando uso a estas aguas cristalinas del río Masacre, que ha sido objeto hasta de libros, de títulos de libros, como el famoso libro aquel de Ramón Marrero Aristi, si mal no recuerdo, que el Masacre se cruza a pie, que estaba muy bajito el nivel del agua del río. Los haitianos lo cruzan a pie y los dominicanos también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ahora que existe esa divergencia, una divergencia bastante agria, por gente que se opone a la construcción de este canal, que Haití, entre comillas, tiene su legítimo derecho, le está construyendo en territorio haitiano, tiene su legítimo derecho a hacer lo que quiera, su zanja en su río. Pero ¿qué sucede? Donde no tiene el derecho Haití a empalmar ese túnel con el río en una vuelta que da el río hacia territorio haitiano. Lo que dividieron y lo que firmaron los tratados que sellaba la formación o la constitución de dos países en una isla pequeña como la Hispaniola, pues cometieron ese grave error. El Masacre tenía que ser o haitiano o dominicano, pero no podía ser un río compartido, porque cada una de esas naciones que comparten ese río quisieran en su momento dado sacar el mayor de los provechos, que es lo que quiere hacer Haití. Haití, sus tierras se caracterizan por ser tierras áridas, secas. La tierra de mayor productividad en Haití son justamente las que colindan con la República Dominicana por Dajabón. Son Juana Méndez, esas poblaciones del norte haitiano, son las de mayor productividad agrícola. Entonces, Haití no tiene río prácticamente. Haití es un desierto. Entonces, ahora, si me ponen a opinar, no como dominicano, sino como un ciudadano independiente, podríamos decir que a ese río, al Masacre, debe tratar de dársele uso a esas aguas, pero un uso mutuo, un entendimiento entre ambas naciones. Nosotros hemos planteado aquí que tanto Haití, que es una nación pobre, que quizá no puede disponer de grandes sumas de dinero para invertir en el aprovechamiento de ese río, la República Dominicana, que no somos ricos, ni soñarlo, estamos muy lejos de eso, pero quizá tiene mejor desenvolvimiento que Haití en materia económica, con un PIB mucho más alto que Haití, con cierta estabilidad económica. Haití lo que prima es la incertidumbre. Entonces, ¿qué se puede hacer?
tratar de conseguir, y ahí tiene que intervenir la comunidad internacional. Francia, que es la responsable de haber convertido Haití en un gran desierto. Déjeme decirle que la mayoría de esos palacios europeos, básicamente franceses, las puertas, la madera, son de procedencia haitiana. Esas caobas centenarias que existían en Haití, pues la cortaron los europeos y se la llevaron. Y se la llevaron allá a Francia a usarla, a darle uso. Miren, ahí está esa imagen. Gracias, señor director. Como ustedes ven, esa cuchillita ahí, la curvita, ahí es que viene el túnel que lo están ahora encofrando, como le llaman. Eso es territorio haitiano, esa curva ahí. Territorio haitiano. Ellos pretenden conectarse dentro de su propio territorio al masacre. Entonces ahí van a sesgar el agua que iría hacia abajo. El agua se desviaría por ese canal. Entonces eso es lo que se está cuestionando aquí en República Dominicana, de que eso es violatorio al pacto acordado en el año 1929. Entonces le decía que debemos como país promover que la comunidad internacional muestre interés en que se aproveche este río. Hemos sugerido que se construya una gran presa en territorio dominicano, que es donde está el nacimiento del masacre. Se acumula toda esta agua ahí y se pueden extender dos grandes canales de riego. Uno hacia el oeste de la isla, que sería Haití, y otro hacia el este, que sería la República Dominicana. Eso sería la mejor forma, porque ese río tiene la posibilidad de cambiar el color de su agua, que sus aguas se conviertan nueva vez, como figura en la historia dominicana, en aguas rojas, en el Mar Rojo. Dios nos libre de eso, que ahí se pueda producir una matanza, un pleito entre dos pueblos que seguirán compartiendo la misma isla. Lo que hay que buscar es un entendimiento para el uso mutuo de estas aguas del río Masacre. Vamos a la pausa y regreso de inmediato con la parte final del punto.